Bueno, ahora sí, vamos con el video de Fonseca. Vamos a meterle al video de Fonseca, ahora sí. Vamos a ver. Está sufriendo una derrota histórica frente a Israel. Fijaos que incluso Donald Trump ha cambiado de opinión y ya está pidiendo la rendición incondicional del Ayatollah Jamenei. Ahora la teocracia tiene que afrontar una triste realidad. Todo el poderío que amasaron desde que llegaron al poder en la revolución de 1979 se ha convertido en un auténtico fiasco. Persiste la ofensiva de Israel contra Irán. Durante la noche, las Fuerzas Armadas israelíes lanzaron varios ataques aéreos en diferentes puntos de la... Esto recuerden que ayer Irán había dicho que iba a ser algo histórico, que iba a ser recordado durante siglos, lo que iba a ser en Israel, y al final no, hasta ahora no ha sucedido nada y Dios quiera que no suceda nada grave. República Islámica. Esta desbandada, estos atascos que se vienen produciendo en los últimos días, evacuaciones por parte de los ciudadanos iraníes. Israel ya está pidiendo a los ciudadanos iraníes que evacúen Teherán, y estos ciudadanos están haciéndole caso. Durante más de 45 años, el régimen se embarcó en una cruzada para destruir a Israel. Incluso llegaron a construir ese reloj en la capital de Irán que contaba los días que supuestamente le quedaban a Israel antes de que lo borraran del mapa. Literalmente, toda la ideología del Ayatollah se fundamentaba en que algún día destruirían a lo que ellos mismos llamaban el pequeño Satán. El grande es Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay un problema también, ¿no? Imagínate tú un país que tiene un reloj que cuenta las horas hasta que tú destruyas a otro país, ¿no? Justificar esto es complicado y hay gente que lo justifica, pero justificar eso es muy complicado. Si Israel tuviera un reloj en el que contaran las horas hasta el día en el que eliminen, porque recuerden, ellos sí incluyen eliminar a todos los judíos, ellos no es que voy a eliminar a Israel, no, todos los judíos, todos. Si Israel tuviera lo mismo, ¡ay papi! ¡Ay papi! Aquí en Italia la mayoría piensa que en Estados Unidos se vive como el Far West, con gente pegándose a tiroteos día sí día también. Sí, en la mayoría de Europa se piensa que se vive así. Juegos que te recomiendo es Liberty Prime de Fallout. Puedes escuchar cómo le tira mierda a los comunistas. Chinos en video con sus frases. Estaría interesante eso. Está sucediendo todo lo contrario. Los acontecimientos se suceden tan rápido que probablemente para cuando publique este vídeo el régimen ya haya caído. Ahora bien, eso no significa necesariamente que los iraníes puedan... 169 chip X50. Sigo creyendo que los 4 años de Biden tristemente impulsaron todo esto. Claro. Se rearmaron tanto que ahora incluso con alguien que les planta cara como Trump se le están riendo en la cara. Claro, ese es un gran problema. Yo lo estaba hablando ayer en Devolucionarios, que sí creo que como tuvieron unos cuantos años de impunidad, hacer lo que les daba la gana y no pasaba nada, pues claro, se la jugaron hasta el final. O sea, han presionado a Trump hasta el final. Fíjate, Trump adelantó y le dijo a Putin, che, yo estoy buscando la paz. Ahí tienes a Putin todavía plantado en sus 30 diciendo, a mí me chupa un huevo, lo que tú quieras. Y claro, por eso Trump ha quedado tan mal, porque Trump se quedó como diciendo, espérate, nos habíamos quedado que éramos pacifistas, que está... Gran Shogun, gracias por la suscripción, que es lo que nos han vendido, dicho sea de paso, la parte de la derecha, entre la cual incluyo a Tucker Carlson, que nos vendía, y que en parte yo me lo creí en su momento, que Putin quería la paz. Y yo decía, bueno, hasta cierto punto yo a Putin nunca le he creído absolutamente nada, pero soy cubano y como tengo un sesgo en contra de Rusia, o en contra de los dirigentes de Rusia, no en contra de los rusos, porque a mí los rusos evidentemente, pues nada, el ruso bueno me cae bien y ya está. No sé, gente como Javib y todo eso, a mí me cae recontra bien. Pero claro, yo me quedaba así y decía, es que esta gente también están haciendo lo que les da la gana. Esta gente se están pasando todo por el forro. Y como occidente la exigencia es no guerra, no guerra, no guerra. Y bueno, entonces los demás van a hacer lo que les dé la gana. Mientras tú estés, no, yo no te voy a pegar, yo no sé qué. Bueno, imagínate tú. Descorchar el champán. A diferencia de otras dictaduras aliadas de Irán, como por ejemplo Venezuela, aquí no hay ninguna María Corina Machado. Por el momento no hay ningún líder que aglutine a la oposición democrática. ¿Puede surgir uno? Pues sí, por poder puede surgir, pero por el momento... X50. Hablando de devolucionarios, ¿qué pasó con el nuevo setup? Me voy a comprar una cámara, bro. Es ya lo último que me falta. Porque la que tengo, que es esta Panasonic, conectarla me cuesta tremendo trabajo, bro. Conectarla a la computadora. Me cuesta un trabajo terrible. Entonces ya esta la voy a dejar para los vlogs y me voy a comprar una cámara nueva. Lo que pasa que la cámara que me voy a comprar cuesta dinerito. Cuesta como 3 luquitas. Entonces estoy esperando a cobrar para comprarme ya esa cámara y conectarla ahí. Que de hecho, si te fijas, está todo. Ya lo único que me falta es eso, la cámara. Ya ahí atrás está todo. El micro, lo que ves del lado de... A ver, este es el micro. Esto que está acá es el... ¿Cómo se llama? La Rodecaster Pro 2, que es para todo lo que tiene que ver con el audio. Esto que ves acá es la computadora. Y esto que ves más acá todavía, en la puntita acá, es el monitor. Ya está todo puesto ya. Ya nada más me falta la cámara. Vamos para allá. Momento, al menos que sepamos, no existe. Y ya sabéis que el poder no admite vacío. Por eso las preguntas que me hago en este vídeo son: 1. ¿De verdad puede caer el gobierno y el régimen de Irán? 2. ¿Quién podría ocupar su lugar? 3. ¿Cómo será el día después de los ayatolás? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... El líder supremo de Irán promete una respuesta contundente a la agresión israelí en medio de ataques mortales. Este titular es de Telesur, que ya sabéis que es la propaganda venezolana. De hecho, fijaos que incluso la noticia tiene una veracidad mixta, que es como decir que no es... Porque de verdad, el mundo sería un lugar... OnlyFans.
Os voy a confesar un pequeño secreto, y esto es puro lore de este canal. Es un secreto que he guardado desde hace 2 años. Y es que existe un Fonseca iraní. Atentos. این در حالی که 32% از کل صادرات روسیه راهی چین میشه. یعنی رابطه پکن و مسکو اصلا یه رابطه متوازن نیست. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Pues sí, cuando termine de grabar los vídeos en español, se los mando a mi buen amigo Farbot para que los traduzca al farsi y haga su propia versión. Llevo haciéndolo más o menos desde que empecé este canal. Nunca os lo había contado porque, entendedme, si entráis todos en tromba a ver los vídeos desde vuestras cuentas en español, reventáis el algoritmo y entonces deja de crecer orgánicamente donde tiene que hacerlo, que es Chip X50. Con ese setup vas a hacer streams jugando Ma. No, ese es el setup de evolucionarios. en el público iraní. Y diréis, ¿pero por qué hago contenido en farsi? Pues todo empezó con el presentador que hace los vídeos, el señor Farbot da Sousa. El apellido es ficticio para preservar su anonimato. Este chico era un periodista de Press TV, que es como la versión iraní de Russia Today. Un buen día, decidió dejar de hacer propaganda, estaba ya harto del régimen y me contactó. Y así nos hicimos amigos. Me ha ayudado con un montón de vídeos. Y cuando logró marcharse por fin de Irán, me dijo, oye, ¿y por qué no hago tu canal en farsi? Y yo le respondí, sujétame el cubata. Y diréis, ¿pero qué sentido tiene? Lógicamente no es un canal que genere dinero. De hecho, todavía le falta pegar el estirón en visitas, pero es mi apuesta para poner mi granito de arena. Ya sabéis que uno de mis compromisos editoriales es la defensa de la democracia frente a la tiranía, donde quiera que esté. Y desde hace años me he ido dando cuenta de que la dictadura iraní está al borde del colapso. El problema es que falta una oposición bien formada. Así que, oye, si puedo hacer algo por ayudar y encima me sale gratis, porque Farbot no me cobra, oye, pues ¿por qué no? Como veis, el tema de Irán es una de mis pequeñas pasiones. ¿Pero de verdad es tan sencillo que caiga el régimen de los ayatolás? Pues ahora mismo lo vamos a ver. No me gusta la rumba ni tampoco el jazz. En 1979, una revolución derrocó al Shah de Persia, el señor Reza Pahlavi. No os equivoquéis, por mucho glamour y lujos que tuviera este hombre, era un tirano tan sádico y corrupto como cualquier otro tirano. Sí, cierto que era un aliado de Occidente. Podríamos decir que era nuestro hijo de puta, Claro. pero seguía siendo un hijo de puta. Y Este es el gran problema, ¿no? Que siguen siendo hijos de puta. casi todos los iraníes celebraron su marcha. Poca gente le quiere de vuelta. Ahora bien, Es lo mismo que pasó en Cuba con la marcha de Fulgencio Batista, ¿no? Que la mayoría de la gente celebró porque se estaba yendo el dictador y llegó Fidel Castro. Imagínate. en esta revolución había gente de todas las ideologías, liberales, comunistas y, por supuesto, fanáticos islámicos. Los fundamentalistas, en principio, no eran particularmente numerosos, pero tenían algo que los demás no tenían, un líder claro. El ayatollah Khomeini era una figura religiosa que estaba viviendo en el exilio en Francia. Ya sabéis que de ese país no viene nada bueno, porque tras la revolución regresó y el resto de la historia ya la conocéis. Y hasta los españoles lo pueden ver en francés, boludo. Yo pensaba que era cosa de Oscar nada más, pero cada vez que le pueden tirar, cada vez que le pueden dar un raspacoco a un francés, boludo, de ese país no viene nada bueno, boludo. Hablando de todo un poco, yo creo que los Emeliers rojos también salieron de... No tengo el teléfono aquí para preguntarle a ChatGPT. Che, busquen por ahí. Yo creo que los Emeliers rojos también salieron de Francia, si no me equivoco. Estudiaron en Francia ellos. Búsquenlo ahí, a ver si me estoy equivocando, ¿no? Para ver si me estoy equivocando. Me interesa saber eso. Búsquenlo por ahí. Ah, Pol Pot me ponen por ahí que en París. Los europeos en general odiamos a los franceses. No sé, boludo, ¿qué tiene bueno Francia? No sé, la Torre Eiffel, cabrón, algo, no sé. Ratas grandes. El Shah escapó a Roma y luego a Estados Unidos con su familia y sobre todo su fortuna. Y desde Es que ellos nos odian muchísimo. entonces, Irán dejó de ser una monarquía absoluta para convertirse en una teocracia con todas las letras. En los años siguientes, Khomeini eliminó Mbappé no. Cualquier cosa menos Mbappé. Otra cosa. a todas las demás facciones que le habían aupado al poder, tanto los comunistas como los liberales. Y como nota curiosa, os diré que uno de sus grandes valedores fueron precisamente los empresarios iraníes. Pensad que querían blindarse de la competencia occidental. Así que la idea de una teocracia sonaba como música celestial. 36-chip X50. Lo mejor de visitar Francia es cuando te vas. Nunca mejor dicho. A fin de cuentas era el soporte ideológico perfecto para blindar el país de la competencia extranjera. Y mientras tanto, los partidarios del ayatollah fueron haciéndose con todo el control del Estado y sobre todo de la sociedad. ¿Tú qué ropa llevas? ¿Son zapatos punk? ¿Qué zapatos punk? Esos, niña. Sí, son de baloncesto. De repente, Irán Ustedes saben que en Cuba había en su momento, tipificado en el Código Penal, un delito que estaba relacionado con esto. Con que si llevabas, por ejemplo, ropa Nike, ropa que fuera de Estados Unidos, se llamaba diversionismo ideológico. Se llamaba así, diversionismo ideológico. Y tenías problemas, ¿eh? No podías escuchar los Beatles, no podías tener ropa o nada que tuviera que ver con Estados Unidos o con Occidente, etcétera, etcétera. Sí, en serio, de verdad, en serio. pasó de tener la tiranía más glamurosa del mundo a imponer un estricto Esto lo estoy diciendo en serio, esto no es broma. De verdad, déjame buscar a ver una cosa. A ver qué dice ChatGPT al respecto. Dame un segundo. ¿Tienes información por ahí de lo que se conocía en Cuba como diversionismo ideológico? Donde estaba prohibido, por ejemplo, escuchar los Beatles, masticar chicle o tener ropas de marca estadounidense. Claro, durante las décadas de los 70
En Cuba, el gobierno consideraba ciertas influencias culturales extranjeras como una forma de diversionismo ideológico, que básicamente significaba que podían desviar a la población de los ideales revolucionarios. Por eso, cosas como escuchar a los Beatles, usar ropa de marcas estadounidenses o incluso masticar chicle eran mal vistos e incluso prohibidos en algunos contextos. Era una forma de mantener un control cultural bastante estricto en ese momento. Che, chat, ¿cuál era tu nombre? Hola, me puedes llamar Fausto, como me pediste la última vez. Fausto, hermano, Dime. ¿todavía eso no te parece una dictadura? Entiendo que es un tema bastante delicado y... Oye, tu madre. Fausto nos acaba de decir que en Cuba no se podía escuchar los Beatles, no se podía usar ropa de Estados Unidos, no se podía mascar chicle, no se podía... Y todavía Fausto no me quiere decir que es una dictadura, cabrón. Coño, Fausto está un poco jodido. Está un poco jodido. Fausto está... No, Fausto nos complica la vida a nosotros. Espera. Fausto, una pregunta. En Cuba, cuando existía el tema del diversionismo ideológico, ¿se podía escuchar a los Rolling Stones? Durante bastante tiempo, en los primeros años de la revolución, escuchar bandas de rock como los Rolling Stones no estaba bien visto y se consideraba parte de ese diversionismo ideológico. Con el tiempo, eso fue cambiando y eventualmente la música rock se fue aceptando más. Poquitico a poquitico. Oye, tienes el discurso por ahí en el que Fidel habla de los feminoides y de los elvipreslianos. Ese discurso de Fidel Castro es bastante conocido porque en él hacía referencia a ciertos movimientos culturales de la época un poco de manera despectiva. Dime exactamente qué fue lo que dijo Fidel Castro. Puedo buscarte la cita exacta o un fragmento del discurso si quieres para que tengas las palabras textuales. Ajá, dímelo tú con tu boca. Dímelo tú. ¿Qué fue textualmente lo que dijo Fidel Castro? Puedo darte un resumen de lo que Fidel mencionó. Bueno, dale, dame el resumen, dale. Básicamente en ese discurso Fidel Castro criticaba ciertas influencias culturales extranjeras que él consideraba nocivas para la juventud cubana y en ese contexto utilizó esos términos como una manera de referirse a ciertos movimientos o figuras de la cultura popular de aquel entonces. Fue un discurso bastante representativo de la política cultural de la época en Cuba. ¿Política cultural o dictadura, Fausto? Bueno, la perspectiva sobre ese tema puede variar mucho dependiendo de a quién le preguntes. Fausto no da su brazo a torcer. Fausto no quiere. Fausto no quiere. Bueno, vamos a ir con Fonseca, Código de vestimenta a todas las mujeres. De un día para otro, cosas tan aparentemente normales como escuchar música occidental se convirtieron en un delito. Iron Maiden. ¿Cuánto quiere por ella? 100 tumanes. 50. 60. 50. Me pregunto si alguien en Irán conocerá a Sinistro Total, pero para mí, este país estará siempre ligado a esta canción. En cualquier caso, así es como el Reino de Persia pasó a llamarse la República Islámica de Irán, un sistema perfectamente organizado que ha logrado ahogar cualquier intento de oposición. Y lo que es peor, es un sistema perfectamente diseñado para sobrevivir a la muerte de su creador, porque sí, el ayatollah Ruhollah Khomeini murió en 1989. Una que se me había olvidado preguntarle. Fausto, las UMAP eran campos de concentración que hicieron en Cuba para gente que era cantautora, para los gays, también para personas religiosas. ¿Sabes lo que eran las UMAP en Cuba? Sí, las UMAP, que significa Unidades Militares de Ayuda a la Producción, fueron campamentos de trabajo que existieron en Cuba en los años 60. Ahí enviaban a personas que el gobierno consideraba que debían ser reeducadas y eso incluía a intelectuales, religiosos, personas homosexuales y otros grupos. Fue un periodo bastante... Espérate, Fausto. En ningún momento que estaban metiendo en No te campos de preocupes, aquí concentración estoy. a personas homo, por simplemente Sin ser problema, si homosexuales, necesitas algo que también más o deben tienes estar otra pagando pregunta, los globalistas a los aquí de estoy para ChatGPT para que le limpie la cara tan descaradamente a la dictadura. Espérate. Vamos a escuchar a Fausto ahora. Fausto, las UMAP entonces eran campos de concentración para reeducar a la gente en el comunismo. De hecho, mi tío, que estuvo en un campo de concentración, era católico. Sí, es que es cierto que muchas personas con creencias religiosas, como tu tío, fueron enviadas a la SUMAP. La idea del gobierno... Fausto, en ese momento... una pregunta. Si tú metes a personas religiosas en un campo de concentración, ¿cómo tú denominas a esos líderes que hacen eso? Es comprensible que ese tipo de acciones generen opiniones muy fuertes y la manera de denominar a esos líderes depende mucho de la perspectiva personal, histórica y política de cada quien. Es un Fausto, tema... tú sabes que en las UMAP metían
metieron, tú tienes que tener esa información porque tú lo sabes todo. Tú sabes que metieron a cantautores tan importantes de Cuba como puede ser Silvio Rodríguez o Pablo Milanés. Sí, es cierto que algunas figuras importantes como Silvio Rodríguez sí pasaron por la VMAP, aunque sus experiencias... Y Pablo Milanés, ¿no? Pablo Milanés también. Exactamente. Pablo Milanés también estuvo en la VMAP y tanto él como otros artistas y personalidades que pasaron por ahí... ¿Tú ves bien que metan preso a gente por cantar una canción, Fausto? Es un tema muy delicado y creo que es importante siempre... Pero ¿te parece correcto meter preso a alguien por cantar una canción? No, en lo personal creo que la libertad de expresión y la creatividad artística son fundamentales y no debería castigarse a alguien por cantar una canción o expresar sus ideas de manera pacífica. Pregúntale a la definición de dictador y luego pregúntale si Castro entra dentro de esa definición. Fausto, dame una definición ahí de dictadura. En términos generales, una dictadura es un régimen en el que el poder se concentra en una sola persona o en un grupo reducido sin que exista una separación de poderes ni un respeto pleno por las libertades civiles o los derechos humanos. ¿Y qué es lo que existía en Cuba durante el régimen de Fidel Castro? El gobierno de Fidel Castro en Cuba se caracterizó por ser un régimen de partido único, con un control centralizado del poder y una ausencia de elecciones libres y pluralismo político. ¿Pluralismo político? Pero si es partido único, ¿qué pluralismo había que no fuera comunista? Tiene razón, en un sistema de partido único no hay realmente pluralismo político, ya que no existen otros partidos con representación ni hay una competencia electoral real. Entonces, ¿cómo le llamamos a eso, Fausto? ¿Democracia o dictadura? Bueno, en general, un sistema de partido único sin pluralismo político ni elecciones libres suele considerarse más cercano a una dictadura que a una democracia. Entonces, ¿Cuba es una dictadura? Es un tema que siempre genera muchas opiniones. No puedo con Fausto, bro. Ya cuando está ahí, se me da por la tangente. No puedo con Fausto, men. Mamita. No, pero la teocracia se mantuvo sin ningún problema. Y lo mismo podría pasar si matan al actual ayatolá, el señor Ali Khamenei. Y esto es así porque, en contra de lo que parezca, la dictadura iraní tiene ciertos elementos democráticos. Por ejemplo, ¿quién sucedería a Khamenei? La nueva Asamblea de Expertos de Irán podría elegir al próximo líder supremo. Entonces, ¿qué es la Asamblea? La Asamblea de Expertos es un grupo de juristas calificados que es elegido por el público cada 8 años. Exacto. Cada 8 años los iraníes votan a los 88 expertos que elegirán al nuevo ayatolá. Lógicamente son elecciones controladas. Los candidatos tienen que ser estilo Cuba. aprobados previamente. Votas por los candidatos que eligen y ya está. Y en Cuba es peor porque hay como 3 escalas o 5 escalas, una cosa así. X50. Fausto es un fiel creyente de los círculos cuadrados. Por el ayatolá. Y hay menos mujeres que en la consulta del urólogo, porque, como ya os podréis imaginar, todos tienen que ser hombres. Hay una cosa, espérate. Fausto, el sistema electoral cubano tiene varias capas. ¿Nos puedes explicar algunas de las capas que tiene? O sea, ¿por quién vota directamente a un cubano? ¿El cubano puede votar directamente por el presidente del país? En el sistema electoral cubano, los ciudadanos votan de manera directa para elegir a los delegados municipales y estos delegados luego participan en la elección de instancias superiores como las asambleas provinciales y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es esta última la que a su vez elige al Consejo de Estado y al presidente del país, por lo que los ciudadanos... O sea, el Consejo de Estado es el que elige al presidente del país, ¿no? Exactamente. El Consejo de Estado que es elegido por... O sea, a ver, paso por paso entonces sería, nosotros elegimos a los delegados. Exacto, el primer paso... Los delegados eligen a los de la Asamblea Nacional. Así es, los delegados municipales, a través de las estructuras de las asambleas provinciales, finalmente participan en la elección de los diputados que forman parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular. ¿Los de la Asamblea Nacional del Poder Popular a quién eligen? Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular son elegidos a partir de las propuestas que... Sí, pero ¿a quién eligen ellos después? Ellos, los diputados de la Asamblea Nacional, eligen al Consejo de Estado. ¿Y el Consejo de Estado a quién elige? El Consejo de Estado es elegido por la misma Asamblea Nacional. Sí, pero ¿a quién elige después el Consejo de Estado? El Consejo de Estado, una vez constituido por la Asamblea Nacional, es el que elige al presidente de la República, que es... O sea, que hay como 4 pasos para elegir al presidente de la República, en el que no tiene absolutamente nada que hacer el votante principal, ¿no? Sí, el proceso es bastante indirecto, ya que el votante solo elige a los delegados locales y a partir de ahí todo se va decidiendo a través de las instancias superiores. Fausto, te estoy dando todos los datos para que me diga que es una dictadura. ¿Cuándo me vas a decir que es una dictadura, Fausto? Bueno, entiendo tu punto y agradezco que compartas tu perspectiva. Al final... Fausto, espérate.
Fausto ni de broma me dice que en Cuba hay una dictadura, muchacho. Tú estás loco. Ni de broma, boludo. Ni de broma. Estás loco. Pero dentro de lo que cabe, son elecciones relativamente libres. Lo son también las elecciones al presidente y al parlamento iraní. De nuevo, es verdad que todos los candidatos tienen que ser previamente aprobados. Pero incluso con ese control... Bajo uno chip X50. Hola Green, ¿conoces a los chicos de carajo? Me he estado informando con ellos, más concretamente con la misa mientras tú no estabas en directo. Tienen mucha información y actualizada. Estaría interesante que hagas alguna colaboración con ellos. Sí, lo que pasa es que son grandes, ¿no? Son los del Gordo Dan, si no me equivoco. Son ellos. Fénix Creo que sí. 666-chip X50. Pero yo le pregunté al mío y me dijo que si era el tuyo nació zurdo, ya duérmelo mejor. El mío está... Espérate. Ferdix19 chip X50. Pregúntale si Corea del Norte es dictadura o si China lo es o si Mao Stalin lo fueron. A ver qué dice el muy céntrico Fausto. Fausto, tengo unos amigos aquí que creen que tú eres zurdo, compadre. ¿Tú eres zurdo? Bueno, estoy aquí para ayudarte y conversar sin importar la perspectiva. Si tienes alguna otra pregunta o cualquier cosa en la que pueda colaborar. Pero que los socios míos me dicen, no, tu amigo Fausto es zurdo. ¿Tú eres zurdo? Bueno, no tengo una inclinación política propia. Simplemente estoy aquí para ofrecer información y acompañarte en lo que necesites. Así que cualquier Fausto, ¿en Corea del Norte hay una dictadura? Corea del Norte suele ser considerado un régimen autoritario y totalitario por la mayoría. ¿Pero es una dictadura o no es una dictadura? Porque estoy pensando visitar a Corea del Norte. Si alguna vez decides visitar Corea del Norte, es importante que te informes bien sobre las regulaciones y las normas del país. ¿Pero por qué? ¿Porque es una dictadura Corea del Norte? Corea del Norte tiene un sistema político muy centralizado y con un control muy estricto sobre la vida de sus ciudadanos. Pero entonces es una dictadura, es lo que me estás queriendo decir. Sí, en general, la mayoría de las fuentes y la comunidad internacional suelen considerar que Corea del Norte es... O sea, que me estás diciendo que no vaya a Corea porque es una dictadura. No necesariamente, solo te sugiero ¿Puedo viajar entonces a Corea del Norte sin problema? Con una bandera de arcoíris. Es que yo soy muy pro LGBT y quiero viajar a Corea del Norte con una bandera del arcoíris. Y además soy nudista y me gusta salir desnudo y esas cosas, porque aquí hacemos protestas que salimos desnudos y eso. ¿Tú crees que no me pase nada en Corea del Norte si salgo a protestar con una bandera LGBT corriendo desnudo por la calle gritando Free Palestina? No te recomendaría hacer Espérate un momentito. ¿Un partido de derechas o de izquierda? Claro, no hay problema. Bueno, dale, respóndeme, dale, dime ahí. Mi recomendación sería que si decides viajar a un lugar con normas tan estrictas, es importante informarte bien sobre sus leyes y costumbres para evitar cualquier problema. Pero Fausto, yo no tengo tiempo para esas cosas, yo trabajo mucho. Yo quiero que tú me digas, ¿puedo ir a gritar con la bandera LGBT en Corea del Norte, corriendo por la calle desnudo, Free Palestina? Definitivamente no sería seguro hacer algo así en Corea del Norte. Entonces no puedo ir a Corea del Norte, porque eso es lo que yo quiero hacer. Claro, no te preocupes. Si en algún momento necesitas más información o tienes otra... No me rompa más los huevos, compadre. Chip Pregúntale si siendo negro es mejor vivir en China o Estados Unidos. Para, vamos a hacer una sesión después. Ustedes me tiran preguntas. Después vamos a hacer una sesión que sea preguntando las ChatGPT y ustedes me dicen que quieren que les pregunte, ¿ok? Y hacemos una sesión que sea eso. Nada, vamos a terminar el video de Fonseca porque si no, distintas corrientes ideológicas. No terminamos Solamente el más. 40% de la población de Irán votó y lo hizo en favor de Masoud Pezeshkian, parlamentario autoproclamado reformista que batió a su rival, el conservador Said Halili. Por ejemplo, en esas últimas elecciones, los pocos iraníes que fueron a votar eligieron al reformista Mahmoud Pezeshkian. Y no os equivoquéis, por muy reformista que sea, no deja de ser un político adepto al régimen. Ahora bien, no creáis que es del agrado del ayatolá. De hecho, mirad lo que llevo a decir. Confiamos que a través de este mecanismo podemos lograr una paz duradera, donde musulmanes, cristianos y judíos convivan en una tierra de manera tranquila y pacífica y sin racismo ni apartheid. Eso lo dijo en la ONU, ¿no? Ese fondo es de la ONU, yo creo. Ah, sí, en la ONU, míralo ahí. En la Asamblea General de la ONU, sí. Ahora bien, que nadie se engañe. Esto es lo más reformista que podréis encontrar en las Eso es lo que tiene que decir. Políticas de Irán. Eso es como Cuba. Ahí tú vas a la ONU y dices lo que te mandan a decir y ya está. Y después te cagas en eso cuando estás en Cuba. Nosotros defendemos los derechos humanos y nosotros... Después vas y te cagas y te meas en todo lo que dijiste. Y Pezeshkian sigue siendo adepto al régimen. De otro modo, no se podría haber podido presentar a estas elecciones. Lo más parecido a una oposición real dentro de Irán vendría a ser el ala woke de la oposición iraní. Sí, no es broma. Hablo del Partido Verde, integrado por los iraníes más liberales. Este movimiento nació en junio del año 2009, cuando Mr. Hossein Mousavi perdió las elecciones frente al candidato preferido por el ayatolá, el señor Mahmoud Ahmadinejad. Los partidarios de Mousavi denunciaron fraude y en las semanas siguientes hubo manifestaciones masivas de protesta. En estos días transcurría la primavera árabe en prácticamente todo el mundo musulmán, y como ya podéis imaginar, el régimen no perdió el tiempo. Algunos muertos y cientos de detenidos después, el movimiento fue completamente aplastado. Y por supuesto, Mousavi fue puesto en arresto domiciliario y se le prohibió volver a la política para el resto de su vida. Desde entonces se sabe
sabe muy poquito de él, pero también es cierto que el movimiento que creó se mantiene activo. Es más, por mucho que el ayatolá reprimiera estas protestas, los iraníes han seguido saliendo a la calle cada X años. Y ojo, porque cada protesta es más numerosa y más agresiva que la anterior. La última, que seguramente recordaréis muchos, fue la de la revolución de los velos. Desde hace un mes, miles de personas, lideradas casi siempre por mujeres, protestan diariamente en las calles de Irán y a través de las redes sociales para acabar con la fuerte represión política del país. Estas protestas se saldaron con miles de personas en la cárcel. Ahora bien, ¿hasta qué punto lograron reprimirlas de verdad? Pues juzgad por vosotros mismos. El detonante de estas protestas era la llamada policía moral, es decir, una policía que patrulla las calles asegurándose de que todo el mundo cumple unas normas de vestimenta muy estrictas. Para que os hagáis una idea, esto que veis aquí son las guías de vestimenta que publica el gobierno iraní. Y como veis, tienen todo lujo de detalles. Por ejemplo, no basta simplemente con que las mujeres lleven el velo. No, es que además lo tienen que llevar bien. Es decir, sin enseñar ni el más mínimo mechón de pelo. Tampoco puedes llevar maquillaje ni nada que no aprobara una feminista de tercera ola. ¿Ha quedado claro? Pues bien, dicho esto, ahora vamos a mirar esta calle que podría ser una calle en Teherán cualquiera. Como podéis... O sea, se puede decir que tiene en común una feminista de tercera hora con la policía de la moral en Irán. Ya ni la policía moral es capaz de imponer el uso del velo. La sociedad iraní se pasa las restricciones del régimen por el arco del triunfo. ¿Y qué puede hacer el ayatolá para evitarlo? Pues tendría que poner a una policía moral en cada esquina. Y a estas alturas ya no tiene recursos para eso. De hecho, en el anterior vídeo yo os contaba que Israel ha conseguido... Igual hay una cosa que me llama la atención, que es que veo que la mayoría de las chicas sí tienen un pañuelo. Policía moral en cada esquina. Y a estas alturas... Vea, estas dos tienen un pañuelo. Las otras dos tienen un pañuelo también. Es como, depende del lugar sí y depende del lugar no. Policía moral en cada esquina. Y a estas alturas... Mira, estas tienen el pañuelo. Ya no tiene recursos para... Estas tienen el pañuelo. Para eso. De hecho, en el anterior... O sea, es como, depende. Si veo a alguien, me lo pongo y así. O sea, depende. Por si acaso, si algo como por si acaso. En todo el régimen. Esto es así porque cada vez queda menos gente que realmente crea en la revolución islámica. Ahora bien, hay que reconocer que tanta represión sí que ha conseguido un objetivo, y es que no hay ningún líder claro de toda la oposición. En otras palabras, que la policía moral ha perdido todo su poder, pero la Naya, es decir, la policía política del régimen, es mucho más efectiva. Es como la prostitución en Cuba, o sea, se prohíbe, ¿sabes? Hasta por ahí. Es más o menos lo mismo. Todos estos regímenes funcionan igual. Hablamos de unos 260.000 miembros que tienen millones de soplones por todo el país. Por ejemplo, esto que veis son los escuadrones de la Naya secuestrando a miembros del Partido Democrático del Kurdistán iraní. Al igual que Turquía, Siria o Irak, Irán también tiene una importante minoría kurda y está en el punto de mira del régimen. A este respecto, el ayatolá ha logrado imponer un control realmente estricto. Y ya sé lo que estaréis pensando entonces. Pues no hay oposición en Irán. Ojo, no tan rápido. Sí que la hay y ahora mismo lo vamos a ver. La legión extranjera. A estas alturas ya sé lo que os estaréis preguntando todos. ¿Qué hago yo corriendo detrás de un dron kamikaze en mitad de la Ucrania profunda? Los drones fueron antes y un después en la historia moderna. Ucrania se ha este es el documental que va a sacar de Ucrania. en el líder indiscutible en este sector. La guerra de Ucrania es la guerra de los drones. Ucrania los ha integrado muy bien. Estoy en un taller de drones. Esta localización es completamente secreta. Esto que ves acá, que se ve súper raro, es el sistema de detonación. Y así es como comenzó la aventura más loca que he vivido nunca. Cuando triunfó la Revolución Islámica y el Shah de Persia partió al exilio, le acompañaron muchas familias. Esta diáspora se organizó en torno a su heredero, el señor Reza Pahlavi II. Va a estar buenos documentales. Y desde entonces están en campaña para convocar una nueva revolución que devuelva la monarquía al poder. Exiliado desde los 17 años, Reza Pahlavi, hijo mayor del antiguo Shah de Irán, ha unido fuerzas con jóvenes activistas dentro y fuera del país para derrocar a la República Islámica. Ya sé que revolución y monarquía parece una contradicción, pero esta gente tiene dinero suficiente como para hacer ruido por toda la escena internacional. Ahora bien, apoyos de... Voto porque se le deje de decir revolución a todo, men. ¿Qué cosa es esto de llamarle revolución a todo? No lo digo por Fonseca, lo digo porque... Pero dirán, pues bastante pocos, la verdad. No olvidéis que en la revolución de 1979 todo el mundo se levantó contra el Shah y nadie quiere quitar una dictadura para poner otra nueva. Bueno, otra vieja. No estoy tan seguro de eso, Fonseca. En este caso. Pero es que además el Shah también tenía su policía secreta, el Sabak. Una fuerza increíblemente violenta que encarceló y torturó a los opositores. Vamos, que eran como la Naya, pero sin turbantes. De hecho, incluso tienen su propio museo de la tortura en la mismísima Teherán. Además, ¿de dónde creéis que viene todo el dinero que ahora utilizan para hacer oposición al régimen? Pues sí, no olvidéis que Irán tiene petróleo, manos llenas. Exactamente lo mismo que pasó en Cuba. Batista torturaba, y es verdad que torturaba. Ellos lo hicieron mucho peor. Así que el Shah se hizo literalmente de oro con la corrupción. En otras palabras, que monárquicos del mundo no os emocionéis demasiado porque la alternativa del Shah es bastante poco probable. No voy a decir que sea imposible, porque imposible ahora mismo no es nada, pero es poco probable. Así que siguiente opción. A mí no me gusta. Sinceramente, a mí no me gusta. Yo lo he visto al tipo hablando de un cambio y tal, y salgan y no sé qué, pero... Tranquilos que existe. Tenemos la organización de los mujahidines. Lo que pasa también que países que llevan controlados tantos años por una dinastía, no sé hasta qué punto acepten una democracia, ¿no? Pasa lo mismo, por ejemplo, en mi país, Cuba. Es complicadísimo. La gente te habla de democracia y no sé qué, y después vienen a Estados Unidos y no saben vivir en democracia. Trump, dictador, salen a la calle, quieren prenderle fuego a todo, pero no saben. Es del pueblo de Irán. Este grupo funciona desde la década de los años 60 y se oponían al Shah y de hecho ayudaron a derrocarlo. Sin embargo,
fueron totalmente purgados tras la llegada del Ayatollah Khomeini. ¿Por qué? Pues porque su ideología es una mezcla de marxismo con caracteres islámicos. Es más, desde 1981 Irán los considera una organización terrorista porque intentaron un alzamiento. Es más, mataron a 7.500 miembros y el resto se tuvieron que exiliar. Los que se instalaron en Francia crearon el llamado Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, que es una especie de gobierno en el exilio. Tiene unos 540 miembros que dictan leyes y de hecho ya tienen preparado un plan para la transición en Irán. La reciente decisión de Estados Unidos de borrar a los muyahidines del pueblo de Irán de su lista negra de terroristas abre una nueva etapa en el país, según ha dicho en Bruselas Mariam Rajavi, la presidenta del Consejo Nacional de Resistencia iraní. La ventaja de este grupo es que reúne a cientos de organizaciones de iraníes en el extranjero. Pasa que toda esta gente han estado recibiendo... Esto es como los Guaidó de la vida, boludo. Qué difícil, men, qué difícil. Una vez que entras en una dictadura de mierda esta, qué difícil, bro. Qué difícil, hermano. Y todo porque hablamos de más de 4 millones de personas esparcidas por todo el mundo, la mayor parte de ellos en Occidente. También hay un partido comunista en el exilio y hasta incluso varios grupos anarquistas. Es decir, que ideológicamente tenemos de todo en Irán y en el extranjero. Y lógicamente no seré yo el que diga que la mejor opción para este país es un grupo de marxistas, pero dentro de lo que cabe, al menos son una opción pacífica. Sin embargo... Lo ponen por ahí, no todas las regiones del mundo van a ser democracias liberales. No es eso lo que estoy diciendo. Por eso te digo que es muy complicado. Pero también es que todas las alternativas que hay, bro, están jodidas. Todas, absolutamente todas las alternativas están jodidas. Muy jodidas. Son muy malas alternativas. Esto sigue siendo Oriente Medio. Así que si puede haber violencia, tranquilos que habrá violencia. Ahora mismo lo vamos a ver. De Guatemala a Guatepeor. El que tiene las armas tiene la última palabra, y en Oriente Medio siempre hay alguien dispuesto a armarse para defender la suya. Así que por mucho que los ayatolas hayan ejercido un poder salvaje sobre los ciudadanos comunes, no han podido evitar que algunos se organicen en grupos terroristas. No olvidéis nunca que Irán, como casi todos los países de Oriente Medio, es un mosaico de etnias muy distintas. Tenemos a kurdos, azeríes y por supuesto a balochis. Sí, estoy hablando de los mismos balochis que en Pakistán montan grupos terroristas. Recordad que Pakistán hace frontera con Irán, y estos también quieren tener su propio estado. De hecho, ¿os acordáis de esta noticia del año pasado? Irán ha lanzado esta noche un ataque contra supuestos yihadistas en Pakistán. Pues esto fue precisamente porque iraníes y pakistaníes se acusaban mutuamente de proteger a sus milicias de balochis. Ya hemos visto que este conflicto ya está más que superado y que de hecho ahora Pakistán ha prometido ayudar a Irán si los israelíes... En el caso de que Estados Unidos entre en la... lanzan sus bombas nucleares. Aunque ya os digo yo desde aquí que esa promesa es tan vacía como la cabeza de Irene Montero. Ahora bien, esto no significa ni muchísimo menos que los balochis no sigan siendo un problema. Y ahora imaginad lo que pasaría si el gobierno de Teherán quedase descabezado. Aunque los balochis no generen grandes titulares, no os equivoquéis, son una etnia especialmente combativa. De hecho, están dando muchísimos dolores de cabeza en Pakistán. Una región se declara independiente de Pakistán, en pleno conflicto con India. ¿Qué es Baluchistán? Y sí, el titular que os acabo de dar es del Marca. Ya veis que la política internacional es ahora más interesante incluso que el fútbol. Pero en cualquier caso, sigamos con los balochis, que también parece un nombre muy futbolero. Balochis. Tenemos a otro grupo étnico también muy importante, que son los kurdos. En este caso están agrupados en torno al partido de una vida libre en Kurdistán. Y por supuesto también tienen una milicia armada. Milicia que estaría apoyada por los kurdos de Siria y de Irak. Es decir, que también podrían intentar crear una república de Rojava, lo cual evidentemente no le haría la más mínima gracia a Turquía. Y es que volvamos al mapa de las etnias de Irán. Como veis, otra etnia muy importante es la etnia azerí. Es decir, los que están emparentados con la vecina Azerbaiyán. Pero resulta que hay más azeríes en Irán que en la mismísima Azerbaiyán. Mira, el picotillo que hicieron en Medio Oriente, boludo. Qué picotillo, Dios mío. De millones frente a 10. Ahora bien, en este caso, hablamos de una etnia que está muy bien integrada en el país. Quiero decir, la etnia más importante de Irán es la etnia persa. Son los más numerosos y los que tienen más poder. Pero recordad que la teocracia islámica es eso, una teocracia, no un etnoestado. Es decir, que nunca han intentado promocionar una raza sobre la otra. Por ejemplo, el Ayatollah Khomeini era persa, pero el Ayatollah Khamenei es azerí. Así que ¿con quién se llevan bien los azeríes? Pues dentro de Irán no lo sabemos, pero fuera de Irán son uno de los principales apoyos musulmanes que tiene Israel. Sí, habéis oído bien. Atentos a esta noticia. La venta de armas, piedra angular de los lazos entre Israel y Azerbaiyán. Lo sé, puede que os sorprenda, pero los azeríes son uno de los principales proveedores de zumo de dinosaurio que tiene Israel, y a cambio los judíos les venden armas. Azerbaiyán puede ser otra terrible dictadura, pero en los últimos años se está convirtiendo en imprescindible para Occidente, y por supuesto también para Israel. De hecho, esta relación va cada año a más. Ahora mismo Azerbaiyán se ha asociado a Israel para explorar juntos los yacimientos de gas natural que tienen los judíos en sus aguas territoriales. Azerbaiyán e Israel fortalecen lazos con un acuerdo de exploración de gas. Así que, como ya os podéis imaginar, Netanyahu estaría más que contento si el día de mañana los azeríes se unieran y dejaran a Irán más debilitado. Evidentemente esto es política ficción al 100%, pero de nuevo, en este no va a pasar, ni en pedo. momento no podemos descartar ninguna posibilidad. Y por supuesto, no puedo terminar este vídeo sin hablar de otro grupo armado mucho más peligroso. Y sí, aquí es donde entra el Daesh o Estado Islámico. El grupo terrorista Estado Islámico reclamó la autoría de los atentados el miércoles que mataron a decenas de personas en Irán. Irán tampoco está libre de los terroristas del Estado Islámico. Es más, si recordáis, el 4 de enero de 2024, 2 terroristas suicidas cometieron un atentado terrorista en el aniversario de la muerte del general Hassan Soleimani. Mataron a 103 personas y dejaron a unos 200 heridos. Y podríamos decir que esto fue la versión iraní del 11S. Y si algo hemos aprendido con el Estado Islámico es que se nutre del caos. Por eso, para saber lo que podría pasar en Irán, hay que recordar lo que pasó en Irak tras la caída de Saddam Hussein. Aún hoy, el país sigue estando dividido entre sunitas, chiitas y kurdos. Pero el territorio iraquí ocupa 430.000 kilómetros cuadrados y tiene 45 millones de habitantes, mientras que Irán tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados y 90 millones de habitantes. Así que si lo que pasó en Irak nos pareció un desastre, imaginad lo que sería este problema multiplicado por 2. Además, recordad que Irán se ha ido haciendo con un arsenal enorme durante todos estos años. Han estado armando a Hezbollah, es el tema a los rebeldes hutíes y a tantos otros grupos terroristas. Y eso explica que tanto Rusia como China Hezbollah jamás los hutíes estén muy pero que muy preocupados en este momento.
Por supuesto que Xi Jinping va a intentar conservar su influencia en la zona. No olvidéis que el 16% del petróleo que consume China viene de Irán. Y Rusia tiene mucho más que perder, aunque eso lo vamos a cubrir más en otro vídeo. Ahora bien, voy a cerrar esta historia con una nota positiva. Y es que, aunque es posible que Irán termine como Irak, hay una diferencia muy importante entre estos dos países. Irán, con todos sus problemas, es lo más parecido que podemos encontrar en esta zona a un Estado-nación. Claro. Más o menos han mantenido las mismas fronteras desde finales del siglo XIX. Y a diferencia de Irak, Siria o Pakistán, no son fronteras dibujadas en la oficina de un país occidental, sino que son fronteras dibujadas por la historia. Esto significa que aunque tengan muchas etnias, llevan siglos conviviendo entre ellas con relativa armonía. Ahora bien, como veis, nada de esto significa que el futuro de Irán tenga que ser necesariamente bueno o más democrático. Ahora bien, tampoco podemos asegurar que vaya a ser necesariamente malo. La historia está llena de ejemplos de tiranías que caen y se convierten en democracias. Y la sociedad iraní es una de las más cultas y educadas de todo Oriente Medio. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Terminará Irán sumida en una guerra civil? ¿O es posible que tengan una transición democrática y se conviertan en un país fantástico? Esa es la pregunta más complicada, porque siempre queremos ir por ahí repartiendo bombas y creando democracias y como que casi nunca funciona, casi nunca funciona. Es un tema bastante jodido. Es un tema bastante jodido bastante jodido. Pero aquí no, yo creo que no hay una respuesta correcta, la verdad, me parece que no hay una respuesta correcta. Pero bueno.